Bueno, Dios te bendiga, Mashiach, en el libro de Nehemías, capítulo 13 ya. El pasaje se llama Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo al pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Quiénes eran los amonitas y moabitas? Eran pueblos que habitaban ya Canaán antes de que llegara Israel. Obviamente que eran pueblos idólatras. Por cuanto no sirvieron recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Maestro volvió la maldición en bendición. Cuando dieron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Pues entonces aquí dice que lo que hicieron los moabitas, de hecho, pues era normal, porque los moabitas y los amonitas iban o sea, vivían ya en Canaán. Y y los reyes los iban a echar a todas maneras. Eso se iba a dar a todas maneras. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes de las ofrendas, el incienso y los deciros, el diezmo, el grano, el vino y el aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de la transgresión rey de Babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Entonces, pues ya, o sea, están dando lo que ya sabemos, que vivía en Babilonia, Nehemías vivía en Babilonia y pidió al rey ir a Jerusalén y levantar la ciudad y eso, para ver a Jerusalén. Y entonces, supe que del mal que había hecho el así por consideración a Tobías, haciendo para una cámara en los cielos de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras y se volviera allí los utensilios de la casa de Dios, a los buenos y incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite de los almacenes. Y puse por merodomo de ellos al sacerdote Selemías, el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, el servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Ellos tenían que partir a sus hermanos. Bueno, entonces aquí vemos como Nehemías. Entonces, o sea, Nehemías fue mandado desde Babilonia a Jerusalén y luego se regresó a Babilonia y de nuevo fue a Jerusalén. Dice, verso 14, y acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban la cárcel del día de reposo y que cargaban haces y cargaban con vino también, digo, y de toda suerte de carga, y que estarían en Jerusalén el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las producciones. Bueno, entonces, pues no todos los judíos eran tan ordenados. Ni siquiera incluso entre los sacerdotes, no todos eran ordenados. Y bueno, entonces aquí Nehemías trata de poner el orden, por eso dice reformas de Nehemías, trata de poner orden, especialmente en el templo. También había en la ciudad tirios que tenían pescado y toda mercadería y vendían de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trabajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ir a sobre Israel profanando el de reposo. Sucedió pues que cuando iba a oscurecer las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del reposo y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Bueno, entonces,
O sea, el día de reposo los judíos no hacen nada, solamente están en sus casas. Hasta hagan acción y así. Pero realmente no se hace nada el día de reposo. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que venían de la especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si os lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no me dieron el día de reposo. Entonces, de hecho, esto del día de reposo es algo de la cultura judía solamente, que solamente se ve en ellos, en nadie más. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, ni sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis de sus hijas, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Bueno, entonces, o sea, lo que está diciendo Nehemías aquí poner orden. Nehemías sabía la ley de Dios, ¿verdad? Lo que se hace en el templo, las costumbres que debían guardar, como por ejemplo casarse entre ellos solamente, guardar el de reposo, las comidas típicas, como por ejemplo este, el cabrito que preparan en la Pascua. Nehemías sabía eso, por eso él trataba de poner orden entre el pueblo. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por su rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar a mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de predicar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, Horonita, por tanto los ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues estado extranjero y le puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno su servicio y por la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para afirmarse acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces lo que hace, como les dije en un principio, lo que hace aquí Nehemías en este capítulo es poner orden. Él primero fue, o sea, fue a Jerusalén la primera vez y luego se regresó a Babilonia con el rey Artajerjes y luego de nuevo salió a Jerusalén, ¿verdad? Y vio que los judíos no hacían las costumbres que debían, no guardaban los días que debían guardar y así. Y por eso este capítulo se llama Reforma de Nehemías. Y lo que hizo Nehemías fue tratar de poner orden, tanto en el templo como fuera de él, y de hacer que el pueblo guardara las costumbres típicas del pueblo de Israel, como guardia del reposo, por ejemplo, casarse entre ellos solamente, y así. Bueno, será todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.